Cuento huesos y sangre del sueño que vendrá. También nosotros soñamos sobre sangre que vendrá. En el revés del mundo crece el cosmos y Gerarda está allí donde nuestro dolor será nada. Fue en 1984, cuando la democracia volvió a la Argentina después de la última dictadura. Había mucha efervescencia, muchas movilizaciones en las calles y había una necesidad por parte de los familiares de intentar saber qué había pasado con las personas desaparecidas. Y en ese contexto yo era parte de un grupo de estudiantes que acompañábamos las movilizaciones que había en ese momento. Llegó una delegación de científicos americanos al país para, a pedido de abuelas de Plaza de Mayo, apoyar en dos temas. Por un lado, establecer un método científico que pudiera identificar los niños desaparecidos con sus abuelos y, por otra parte, realizar exhumaciones de cuerpos de personas desaparecidas con una metodología científica adecuada. Básicamente tenían dos objetivos fundamentales. Uno, por el lado de las abuelas, tratar de encontrar un método genético que pudiera establecer el vínculo entre abuelos y nietos, porque justamente, como ustedes saben, ellas buscan a sus nietos, también a sus hijos, pero también a los nietos. Y por el otro lado, buscar una manera de recuperar, analizar e identificar los restos de personas que pudieran corresponder a las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Es así como nos encontramos en mayo de 1984 con Clay Snow, que era un americano, un antropólogo miembro de la delegación, que nos propone ayudarlo a hacer la primera exhumación en un cementerio en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después de algunas reuniones aceptamos participar y es así como nos vimos inmersos en esto por esa época y comenzó la tarea de aportar desde lo que estábamos estudiando a saber qué había pasado con las personas desaparecidas. No surge como una iniciativa desde la academia, ¿no? O sea, más bien, digamos que como disciplina no existía o no se la reconocía. En nuestro país no había experiencias de antropólogos forenses ni de arqueólogos forenses, o sea que tampoco se veía como un ámbito de desarrollo profesional. Por otro lado, tratándose de los temas que se iban a investigar y la cercanía y de alguna manera el contexto político y social de Argentina en esos años, fines de los 80, también podía generar ciertas dudas. El problema que había en Argentina en ese momento es muy similar al que encontramos en muchos otros países. Problema de confianza, por un lado, en las instituciones del Estado. El sistema forense está en Argentina, como en gran parte del mundo, dentro de instituciones del Estado. Había una profunda desconfianza, obviamente, sobre el Estado por haber sido parte de la dictadura militar, y por otro lado un problema técnico. El cuerpo forense en ese momento, como en muchos otros lugares, acostumbrado a trabajar más bien sobre cuerpos, no tenía la experticia del trabajo de exhumación, de fosas comunes con restos ya esqueletizados, ni tampoco del análisis de restos esqueletizados. Entonces ese doble problema de confianza y experticia fue el que hizo que se trajera gente de afuera para empezar un equipo acá. Creo que fue la primera charla que el EAF presenta el trabajo en la Universidad de Filosofía y Letras, donde se cursaba la carrera de Antropología. Bueno, yo era una oyente en esa charla y ahí fue que me acerqué al grupo y bueno, algunos eran también compañeros, digamos, de otros años de la carrera más avanzada, pero también todavía estudiantes en la misma facultad. Y ese fue el primer contacto y así fue como empecé a sumarme al trabajo que se estaba haciendo de excavación en el cementerio de Avellaneda y a los trabajos de revisión de expedientes y una investigación incipiente que íbamos haciendo sobre los archivos de CONADEP y la información que podíamos recuperar, tanto de los testimonios de los familiares como de otras fuentes. Yo estaba en el secundario que ya sabía que quería seguir arqueología. Mi hermano me acercó cuando tenía 16 años una nota que había aparecido acerca de lo que hacían estos antropólogos
analizando restos, identificando personas y me pareció, bueno, me pareció muy interesante, me pareció algo maravilloso de la antropología que no conocía y maravilloso de la arqueología, que no conocía esa aplicación forense, que podíamos ayudar ahí. Y cuando empecé a estudiar, empecé paralelamente con ellos. Toqué la puerta y me recibió Darío Olmo, uno de los fundadores, y le dije, me gustaría estudiar acá también, porque sabía que lo que se podía aprender con ellos, la facultad no me lo iba a brindar, me iba a brindar otras herramientas. Pero mejor también estar directamente analizando, viendo cómo es la labor, qué se puede hacer. Y bueno, y ahí cuando empecé, era muy joven, y así fue el inicio, ¿no? Yo entré en antropología, por un lado, por el lado de biología, que me gustaba mucho, estudiaba, bueno, comportamiento animal, era voluntaria en el Museo de Ciencias Naturales durante unos años. Y entrando en la facultad también me empezó a interesar mucho el tema social. Entonces, bueno, estaba por ahí, pero estaba más por el lado social, digamos, ¿no? Y de repente al entrar en esta zona era como que estaba uniendo las dos cosas, ¿no? Que de repente tenía todo el involucramiento en la parte social, muy directa y política, y por otro lado tenía toda la parte de la ciencia, ¿no? Y yo en el momento ese no lo tenía tan claro, sinceramente. Con el tiempo empecé a ver que cuando empecé a hacer el trabajo, a mí me interesó muchísimo, digamos, ¿no? Sentí que lo podía hacer, porque parte del temor que nosotros teníamos era un poco ese. También decíamos, bueno, no sabemos cómo nos vamos a sentir entrando a un cementerio, no sabemos cómo nos vamos a sentir exhumando restos de gente que tenía la edad que teníamos nosotros en ese momento cuando los mataron. Hasta teníamos por momentos una sensación como de algo sacrílego, digamos, ¿no? De entrar de ese modo. Y luego rodeados de fuerzas de seguridad, que eran las mismas fuerzas de seguridad que de alguna manera, ¿no? Tenían conocimiento o habían participado en lo que había pasado, ¿no? Al principio uno no sabe bien cómo son todos los eslabones. Uno asocia la antropología con los huesos, ¿no? Es como una imagen muy, muy tradicional también. Y cuando me di cuenta todo lo que hacían ellos, todas las etapas de investigación, de lectura de fuentes documentales, del trato con los familiares, que no era nada más analizar huesos, ¿no? La antropología forense aúna conocimientos y técnicas de la arqueología, en primer lugar, de la antropología también en materia de investigación social y de la antropología que se conoce como biológica o física, que es aquellos métodos y técnicas que hacen a la posibilidad de analizar restos óseos para conocer las características físicas de ese individuo y en última instancia también, obviamente, y más recientemente se ha sumado la genética para concluir en una identificación no solamente antropológica, o sea, no solamente a partir de la comparación de los rasgos físicos, la edad, la estatura, la ficha odontológica, sino también la información genética que se obtiene en muchos casos de esos restos, ¿no? El equipo tiene su sede central en Buenos Aires, pero también tiene su laboratorio de genética en la ciudad de Córdoba, y también tiene una pequeña representación en Tucumán, que tiene que ver con trabajos que estamos realizando en esa zona también. Al mismo tiempo tiene también una oficina cada vez más grande en México, otra en Nueva York y una representación en Sudáfrica. Tenemos una línea tradicional que tiene que ver con investigar el pasado reciente, específicamente la dictadura en Argentina. Una línea más reciente que tiene que ver con gente desaparecida y muerta en democracia, por violencia institucional, por trata de personas, y eso incluye femicidios en Argentina. Tenemos un proyecto ya hace 10 años que llamamos el Proyecto Frontera, cuyo principal objetivo es tratar de crear un sistema regional de intercambio de información sobre personas desaparecidas y restos no identificados en la ruta migratoria entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. Que tiene que ver con situaciones similares en otras partes del mundo y que se enmarca en una política de alguna manera el incidir en la opinión pública en todo tipo de procedimientos que tengan que ver con investigar el pasado, buscar la verdad, buscar justicia. Por otro lado, trabajamos en lo que llamamos desapariciones locales,
en México, que tienen que ver con generalmente contextos de macrocriminalidad, donde está crimen organizado, complicidad del Estado, de distintas fuerzas de seguridad. Dentro de ese marco, parte de lo que estamos trabajando también, de las líneas del trabajo del equipo, es política pública. En este momento nos encontramos investigando casos diversos de personas que también buscan identificar a sus seres queridos y que se encuentran desaparecidos, tanto en las búsquedas como en el hallazgo de cuerpos que no tienen identidad. Hoy el equipo es fundamentalmente multidisciplinario, tenemos unas 10 disciplinas científicas incorporadas y seguimos incorporando. Eso lo que posibilita es brindar un acercamiento mucho más amplio a las investigaciones, poder dar respuesta que a veces las ciencias tradicionales en el ámbito forense no alcanzan. Esas son, creo, las principales líneas de trabajo hoy. Estamos trabajando muy fuerte en lo que llamamos aplicación de nuevas tecnologías para búsquedas de fosas clandestinas y búsqueda de restos, ¿no? Que es parte de una tendencia también del equipo que empezamos hace un par de años, pero lo estamos aplicando particularmente en México, que tiene que ver con toda la incorporación de geociencias y áreas que trabajan en organización de visualización de datos que nosotros no teníamos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, tiene un lado que tiene que ver con máquinas que permiten ver qué pasa debajo del subsuelo terrestre, que es importante para nuestro trabajo. Son máquinas que vienen de la geofísica y permiten testear un área a grandes extensiones y traer una respuesta. La geofísica y otras tecnologías, también ahora estamos trabajando con drones, con láser, con un montón de otras herramientas que suman. Por otro lado, hay cosas que tienen que ver con audiovisual, con la presentación a través de imágenes, textos de casos para investigar. Estamos trabajando con 2 empresas, una americana y una inglesa. En el caso Ayotzinapa usamos la inglesa para representar el caso Ayotzinapa, lo que te permite ver en tiempo real cómo fue el procedimiento, las diferentes voces, las diferentes imágenes, pero también nos sirve para explicarle a los familiares qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vemos, además de investigar. Y después hay aplicaciones más específicas que tienen que ver con redes sociales, Facebook, Twitter y otras, que también tienen que ver con comunicar mejor lo que estamos haciendo, que la gente nos mande información y que nos permita, más allá de la herramienta tecnológica que estemos usando, pensar mejor los problemas y darle soluciones más específicas. Tratamos siempre de estar implementando, sobre todo en el área de búsqueda. En el área de búsqueda en campo es donde realmente puede haber una ayuda sustancial en el tiempo, ¿no? Siempre partimos de la información, de la mayor información que se tenga de investigación sobre el caso, y en base a eso se articulan cuáles son los recursos profesionales, técnicos, tecnológicos que pueden llevar al mejor resultado. Básicamente de eso se trata. Lo que nos posibilita la tecnología es estar cerca de una persona que está lejos a través de una videoconferencia, a través de las redes sociales, o también explicarle cómo fue el caso a través de imágenes y no de un texto que es muy oscuro, muy técnico, cómo funciona la genética, cómo se logra una identificación, pero siempre con la persona detrás, con la persona que le da la diferencia humana al contacto, que está hablando de algo muy sensible, muy difícil de transmitir. Eso no lo suple ninguna tecnología. Sí nos ayuda, pero siempre la presencia de una persona hace la diferencia. Si contextualizamos el tipo de trabajo que hacemos o a qué aportan, podemos decir que aportan al conocimiento de la verdad o al esclarecimiento, digamos, de un hecho, a la justicia en algunos casos. Eso es uno de los temas tal vez más complejos, más difíciles, pero a la reconstrucción de estos hechos para que aporte a la verdad y un aspecto que tenga que ser, o sea, o que sea necesariamente reparador para las víctimas, ¿no? Porque también puede no serlo, o sea, no necesariamente lo es en función de
de cómo se trabaja la producción de esa evidencia, esa devolución de información, etc. El medio judicial donde nos insertamos es un medio muy conservador, muy antiguo, donde todo se produce a través de una maquinaria burocrática, donde el ser humano queda perdido entre papeles y documentos. A una persona, cuando se la identifica o se la encuentra, se le comunica, normalmente no es el médico forense que vio el cadáver, sino es un funcionario judicial. Lo que tratamos de hacer desde el principio, instintivamente, no sino porque nos hemos propuesto hacer eso, fue darle un trato humano como es en un hospital. Cuando uno va a ver un médico o después de una operación, el que sale a avisarle qué pasó es el médico y el que habla con él es el médico. Eso no pasa en el ámbito judicial. Entonces lo que hacemos es una comunicación directa con la familia, lo que hace el proceso mucho más transparente y creíble, y la gente lo agradece que la tratemos de esa manera. Por eso enfatizamos tanto en este perfil más humano, para llamarlo de alguna manera, que hace que como hacemos ciencia sea un poco diferente a lo que se hace tradicionalmente. Y la muerte en cada una de las culturas tiene un papel distinto. Entonces, si nosotros nos encontramos yendo a un país en Asia, a un país en África, y no hay que ir ni a Asia ni a África, aquí nomás, pero nos encontramos en un concepto cultural de la muerte que no se asemeja al nuestro, y vamos a investigar algo que es para esa sociedad, y más nos vale comprender y actuar en función de su marco religioso también, y en su marco cultural. Porque si no, los familiares no se van a acercar a nosotros, no nos van a comprender en nuestra labor, ni nosotros tampoco en las demandas de ellos. Creo que eso es algo muy valioso del equipo, el haber podido interactuar, investigando desapariciones y muertes, identificando personas en distintas culturas, incluso brinda una idea distinta de qué es identificar en cada una. Y acá un poco lo cultural, lo religioso, por supuesto, son elementos y factores que se consideran y que son parte de este reconocimiento de la voluntad del otro, ¿no? Entonces esto sí siempre es algo que quizás es un perfil un poco particular del equipo, ¿no? En no ampararse en la cuestión de la ciencia o de cierta distancia que pareciera que eso puede permitir, ¿no? Y justamente al contrario, focalizar en esta comprensión de todas las variables que están en juego al momento de llevar adelante una investigación de este estilo, ¿no? En el momento que estás comunicando una noticia así, la sensación es que es la misma que acá o donde sea, más allá de diferencias culturales y religiosas. Entonces se trata de quizás hablar menos, escuchar más, y estar atentos a lo que pueda ser. De última instancia, la muerte es un rito más que sucede en todas las culturas, únicamente que varía y se adapta de acuerdo a las circunstancias. Entonces nos incorporamos a ese contexto. Yo creo que el equipo ha hecho un aporte muy importante es en centrar las investigaciones y tener siempre en cuenta a las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Que el derecho a la verdad a esas familias, el derecho a estar incorporadas dentro de la investigación, el derecho a saber, el derecho a que tienen que tener un acceso a toda la investigación, es algo que es central dentro del equipo y que creo que ha ayudado mucho a las familias de las víctimas, digamos, directamente, ¿no? Más allá de quién convoca, que puede ser un Estado, que puede ser una ONG, puede ser una organización más macro, la clave está en que siempre solicitamos conocer bien los deseos de los familiares, no importa en qué lugar. Entonces, cuando vamos, el familiar por lo menos tiene a alguien que es totalmente ajeno a su realidad, y lo primero que piensa es, esta persona que es ajena no va a entender lo que pasó en este país, no va a entender quiénes son los malos, los buenos, no va a entender mi dolor. Y en realidad, cuando nos sentamos a hablar, así sea con un intérprete, siempre cambia esa visión. La brecha es lo más difícil, ¿no? Para el otro cultural no hay que irse al Asia, acá nomás. Entonces, el cómo hacer que esa brecha entre dos personas, alguien que perdió y alguien que puede ayudar a recuperar, se adelgace, se aminore, ¿no? Esto siempre fue un tema delicado para nosotros, una especie de equilibrio de manejar, ¿no? Entre nuestro perfil de científicos, ¿no? O técnicos,
esto digamos, de auxiliares de la justicia. O sea, por supuesto que eso es así y siempre ha sido así, ¿no? La imparcialidad, digamos, con la que uno, digamos, reúne y valora una prueba, una evidencia. Cada uno lo asume y lo absorbe como puede, no siempre como quiere, y en la medida de lo posible tratamos que ese momento sea lo más, no puedo decir grato, pero sí tranquilo, pacífico y con toda la información que tenemos para darle al familiar. Por supuesto, en nuestra definición como mandato de la institución, específicamente o primariamente trabajar casos que tienen, o sea, que son casos de violaciones a los derechos humanos, también hay un posicionamiento desde ya. Lo cual no necesariamente quiere decir que la institución como tal tiene una posición política, sino que, bueno, personas como somos tenemos obviamente opiniones y puntos de vista. Nosotros siempre decimos que no trabajamos con la muerte, sino con los vivos, ya que las familias o la gente que los buscó siempre es lo que nos da impulso y fuerza. Creo que en ese sentido los familiares de personas desaparecidas, que no son solo familiares, a veces llamarlos familiares es una categoría que no nos sirve para entender, son personas como nosotros, que les pasó algo muy terrible, pero que tienen sueños, esperanzas y tienen sus vidas, son las que nos dan fuerza e impulso para seguir, para trabajando con ellos. Por eso hablamos más de alegría que de pena, y siempre el estar con ellos hace que el trabajo tenga un significado. Cuando nosotros empezamos a trabajar, esencialmente gran parte de las investigaciones se basaban en testimonios, ¿no? Los sobrevivientes dicen, los acusados dicen, de alguna manera, ¿no? Y el equipo, creo que una de sus contribuciones importantes es que hoy en día es impensable que cualquier comisión investigadora, cualquier tribunal de crímenes de guerra, cualquier tribunal importante de investigaciones a los derechos humanos, e incluso pequeños tribunales nacionales y demás, no incorpore la evidencia forense como uno de los elementos fundamentales de su investigación. No creo que haya sido solamente por nosotros, creo que hay una tendencia general en la incorporación de la prueba de la evidencia física, ¿no? Pero creo que el equipo hizo una contribución importante en esa área. Siempre fue un proceso paulatino, nunca fue un salto de golpe, nunca nos embarcamos en cosas que no podíamos hacer, de forma de poder dar una respuesta concreta y lo más exacta posible a cada familiar y a la justicia, porque además de la restitución de los cuerpos identificados a los familiares, esto tiene un lado judicial, que es aportar pruebas científicas en cada causa judicial que se está investigando para establecer responsabilidades. Así que no fue un crecimiento de golpe, sino paulatino. Un aspecto muy, o sea, valioso de la experiencia del equipo justamente es esta diversidad de experiencias, ¿no? Y quizás también una capacidad, un logro que el equipo ha tenido de poder interesarse y comprender esos contextos y no acercarse exclusivamente desde el aspecto técnico, ¿no? y científico como un experto, sino también esto que siempre de alguna manera defendimos como una característica de nuestra forma de trabajar, que es, podríamos decir, un acercamiento más holístico, en donde desde ya nos interesábamos desde el primer momento de estar en contacto con las partes involucradas y sobre todo muchas veces eran organizaciones, digamos, de la sociedad civil. El habernos mantenido independiente de todo gobierno, partido político o cualquier tipo de organización, que en Argentina es complicado a lo largo de 35 años, eso nos ha servido para poder decir las cosas que tenemos que decir, para actuar en forma independiente, para dar resultados que a veces no nos gustan a nosotros, pero en última instancia es lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Creo que eso ha sido desde el equipo lo más importante en nuestra gestión en estos 35 años.
el potencial es que en el equipo no hay un día igual que otro. Un día puede ser tener que ayudar en una exhumación, otro día puede ser tener que analizar un caso en un laboratorio o en una morgue, otro día puede ser tener que viajar a algún lado remoto para tratar otro conflicto, tener que estar con un familiar, gestionar una investigación, hablar con un juez. No hay un día que se parezca al otro, y para los que somos inquietos, eso a nivel profesional nos mantiene siempre como muy activos. Lo que hacemos nosotros es una pequeña parte de un trabajo mucho más grande. Trabajamos a nivel micro con historias de la gente, no solamente de la gente que está desaparecida, sino también con sus familias. Y es una gran satisfacción poder hacer y poder aportar en esta tarea colectiva. Creo que eso ha sido a veces difícil, porque no todos los contextos, digamos, son, en general no son fáciles, y a veces en particular son muy complejos, porque hay muchas fuerzas en pugna, muchos intereses, muchas cuestiones. Creo que en eso el equipo siempre ha sido, digamos, y que se ha ganado tal vez el reconocimiento y la legitimidad basado en esto, ¿no? Basado en sí somos científicos, aplicamos, digamos, metodologías y estándares que aportan, sí, obviamente tenemos una visión sobre los derechos humanos desde ya, pero el aporte siempre es desde la disciplina, ¿no? La tranquilidad de los familiares, ese es el primer resultado que valoro del EAF. Cuando logramos identificar o brindar alguna pieza de información clave a un familiar que lo necesita, a un familiar que está esperando hace 10, 15, 20 años o que está esperando hace un mes, ¿no? Eso es lo que más valoro del equipo, que sigue siendo el pilar del equipo. Tratar de brindarle al familiar algo que no tiene, que le detiene la vida. El aporte básico de considerar la evidencia física dentro de las investigaciones de los derechos humanos, la centralidad de tener en cuenta las familias de las personas desaparecidas o de las víctimas en general en el centro del proceso de investigación, y con todos sus derechos, no solamente como familiares de víctimas recibiendo partes de información, sino como sujetos activos que participan de una manera, en muchos contextos, importantísima en la investigación, que no podríamos llegar a hacer muchas veces nuestro trabajo si no fuera por el trabajo que hacen sobre todo las familias una vez que están organizadas en asociaciones y comités y demás. La reconstrucción de hechos muchas veces negados por los lados dentro de un conflicto, en donde a veces la evidencia física puede justamente desentrañar algo que no ha podido desentrañarse vía la vía testimonial, ¿no? Y la reconstrucción histórica en general, ¿no? Muchas veces no tenemos procesos de justicia, pero sí tenemos procesos al menos de reconstrucción histórica, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los valores del equipo justamente ha sido poder sostener ese equilibrio y seguir garantizando esa imparcialidad sí, poder, digamos, tener cierta legitimidad para hacerlo, y de alguna manera muchas veces estamos en una posición casi de mediadores entre la sociedad civil o víctimas y el Estado, ¿no? O sea, que es un rol para mí súper interesante y valioso, porque hay pocas instancias en donde esto se dé, ¿no? Que, no sé, viabilizar como cierto diálogo entre lo que pueden ser, en la materia de este tipo de investigaciones en particular, las demandas de los familiares o de las víctimas y la posición de
del Estado, de las instituciones del Estado a cargo de investigar, ¿no? Desde el propio sistema forense, digamos, hasta, bueno, obviamente justicia, etc. Aplicar la ciencia en un enfoque multidisciplinario a solucionar lo que nos piden los familiares, dónde está mi ser querido, cómo murió, y aportar a saber quién participó del hecho. Es algo muy concreto, muy específico, que como te decía, tiene que ver con otras cosas que hace otra gente, es complementario, pero lo nuestro es muy concreto. Nosotros siempre tenemos la postura de seguir trabajando, ¿no? Nunca sabemos cuándo va lo que estamos recogiendo, lo que estamos investigando, cuándo va a llegar el momento en que haya realmente responsables puestos en la justicia y demás. Pero estos 35 años nos han mostrado que hay que siempre investigar todos los casos y en algún momento, aunque a veces es muchos años después, ese momento de justicia, ese momento de verdad generalmente llega. La verdad que los temas que tratamos son siempre de mucha intensidad, ¿no? Pero, bueno, ciertamente todos mis años, los primeros 10 años de trabajo en el equipo en Argentina fueron de una enorme intensidad y de mucha formación, digamos, y mucho cuestionamiento permanentemente de qué hacíamos, qué estábamos haciendo, y demás, ¿no? Además de entender como muy profundamente lo que le pasa a una familia cuando desaparece una persona, un familiar, ¿no? Nosotros en esos años de formación leíamos lo más que podíamos sobre qué es el duelo, no sabíamos nada de todas esas cosas, ¿no? Qué es el duelo en este tipo de situaciones. Yo en un momento incluso empecé a preparar una tesis sobre duelo y las diferencias, duelo sin cuerpo, ¿no? Porque ese era el tipo de situación que estábamos enfrentando. Y todos leíamos de las experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos que habían trabajado duelo a nivel nacional o a nivel internacional, las muertes en el mar, las muertes en terremoto, todas las situaciones y las diferencias que podía haber en un contexto de desastre natural por oposición a un contexto de guerra, un contexto de dictadura o desaparición forzada, ¿no? Siempre menciona el caso de la masacre de Mozote que sucedió en El Salvador en 1981, cuando a lo largo de 10 días el ejército salvadoreño mató más de 1000 personas, la mayoría niños y mujeres, que en 1992 nos llamó la Comisión de la Verdad de El Salvador de Naciones Unidas para investigar ese caso y tuvimos que trabajar con 150 chicos que recuperamos de una habitación como esta. Ese caso fue fuerte porque eran chicos, por el contexto de negación que había, y pudimos recuperar los cuerpos, pudimos corroborar la versión de la única sobreviviente que hubo de la masacre. Ese a mí me pareció muy fuerte en ese caso. Pero siempre todos los casos tienen algo. Nosotros los llamamos casos, le damos números, le damos códigos, pero son personas. Sea famoso o no sea famoso, es lo mismo para nosotros. Pero bueno, ese caso siempre lo menciono. Trabajamos en el año 94 y 95 en un caso de una masacre en Guatemala, un caso que ya conoció como el caso de las 2 R's. Esto en el contexto de la violencia, ¿no? de Guatemala y de esos años, estamos hablando principalmente de los 80, y que fue una experiencia muy distinta a la forma en que veníamos, el tipo de casos que veníamos trabajando en Argentina, y para mí fue tal vez el primer contacto con casos de masacres que involucran obviamente mujeres, ancianos, niños y bueno, población campesina, indígena, en fin, era un contexto muy distinto. Y también como experiencia en esos años, cuando realizábamos un trabajo de campo, eran meses que uno se pasaba, o sea, me refiero a 2, 3 meses en donde no estábamos, digamos, participando, o sea, vivíamos, o sea, trabajábamos, era todo un continuo, porque, bueno, no podíamos, por cuestiones logísticas, ir, venir, en fin, todo se hacía
con mucho esfuerzo y con pocos recursos, entonces las experiencias implicaban realmente un estar y un convivir, no solamente las 8 o 10 horas de un trabajo, sino que era también toda una experiencia, digamos, como una, sí, vivencial. Personalmente fui a un teatro, a ver a La Bandera en un ciclo que tenía de ciencia, que habían hecho con científicos, fuimos con gente amiga y con familia. Y después de eso fuimos a comer una pizza, para no pasar el chivo, no voy a decir qué pizzería, una pizzería de Corrientes, por favor. Y ahí en la pizzería me encontré con el hijo de una persona que habíamos identificado. En ese caso me había tocado, había sido yo quien se relacionaba con el familiar. Por más de que el equipo trabaje en equipo, en general el familiar tiene una o dos caras de referencia. Y encima él, un muchacho muy alto, pelirrojo, o sea, llegó a la mesa, llegó a saludar, y mi familia, la gente amiga, imagínense, era un momento en donde había alguien que nadie conocía que me venía a saludar en forma efusiva. Y él le dijo, en ese momento estaban mi hermano y mi mamá, y se presentó y dijo: ella me entregó los restos de mi papá, ella es mi familia también, y les dijo cosas a mi hermano y mi mamá, y yo estaba como, bueno, dije, este momento es... y la mesa se quedó también, porque era... Cuando aparece el familiar es cuando el trabajo se cristaliza, ¿no? Ahí donde el familiar era, la mesa miraba como, claro, Mari hace esto, es la parte que no vemos, la de cuando trata con la persona que perdió al suyo, ¿no? A su ser querido. Entender que además de devolverlo a una familia y lo que significa para esa familia, uno lo devuelve a una historia social, lo devuelve a, en términos a veces tan simples como, lo devuelve a como debe ser, que en cada cultura enterramos a nuestros muertos, o lo que hacemos con nuestros muertos, ¿no? La desaparición inhibe toda esa posibilidad, ¿no? Una vez, entre muchas otras cosas, estando en Zimbabue, un señor me dijo, estábamos caminando en el campo marcando lugares para excavar, y él me decía, es que estos restos no pueden estar acá, porque en nuestra cultura los restos no se ponen acá, se ponen allá, digamos, ¿no? Y cuando están allá, estamos todos tranquilos, pero cuando están acá, no, ¿no? Y era de repente una cosa tan simple, pero tan profunda, ¿no? Cuando los restos no están donde tienen que estar, cuando no podemos cumplir con los ritos funerarios, cuando no podemos cumplir con todo lo que esperamos al momento de la muerte, de la claridad, de saber qué pasó en estos casos de justicia y demás, no hay posibilidad de cerrar un duelo, no hay posibilidad de entender lo que ha pasado, digamos, ¿no? Y seguir con el resto de la vida, digamos. Hace poco estuvimos involucrados en un caso difícil de una madre que no salía de su casa esperando a su hija, hacía 15 años que esperaba a su hija, y ahora sale de su casa. Se entiende que no hemos recuperado lo que ella esperaba, que era su hija viva, pero le hemos dado un cierre a ella, y hoy cuando escribe, por ejemplo, contando eso, ¿no? Pudo salir de su casa, hace 15 años que no sale. Eso creo que es lo que más hay que valorar de la labor siempre. Independientemente que a nivel judicial también ayudamos con las investigaciones y las líneas de evidencia a procesar a los culpables de eso. Pero muchas veces no logramos eso. Y aún así rescato lo que logramos para las familias. No es una cosa puntual, por un lado satisfacción por hacer hace 35 años lo que me gusta, con un grupo de compañeros que más allá de la gente que se ha ido, que es muy poca, se ha ido consolidando a lo largo de los años. Y siempre decimos que nuestro trabajo se inserta en un colectivo mucho más grande, que gente desde diferentes sectores, desde el Estado y fundamentalmente fuera del Estado, ha contribuido por justicia, verdad, memoria y reparación. Independientemente de momentos duros a todo nivel, no solamente duros por lo emotivo de la labor, sino duros a nivel financiero o duros en otros menesteres que hacen a los trabajadores,
Sigue siendo privilegio y agradezco poder hacer y dedicar mi vida a algo que me gusta, a algo que nos apasiona y que tiene una impronta clara en un otro. Eso es un agradecimiento eterno, ¿no? Creo que siempre ha habido que ir valorando cambios, pensando cambios, adaptándose a contextos, y creo que eso el equipo lo ha hecho de una forma bastante satisfactoria, que un poco hace a que estemos aquí hoy, y que incluso en el caso de Argentina, que yo digo que tiene la particularidad de, por un lado, ser en Latinoamérica el país precursor de la antropología forense, pero curiosamente es uno de los países donde, bueno, muchos, ¿no? Pero digo, en Argentina, siendo el país precursor de la antropología forense en el nivel latinoamericano, es un país en donde están muy poco representados los antropólogos forenses en el Estado, o sea, en las instancias justamente en donde recae la investigación de los casos que trabajamos. Yo creo que la mayoría de nosotros sentimos que hemos tenido una vida tan interesante, tan fuerte, que yo me siento muchas veces enormemente privilegiada de haber podido en mi vida de repente hacer algo en lo que me sintiera tan interesada, tan apasionada, y que le diera como una enorme estructura a mi vida, ¿no? Yo la verdad que creo que nunca pensé en esos días oscuros durante la dictadura, mientras estudiábamos antropología, y no podíamos ni leer a Levi Strauss y todo estaba prohibido. Además, nunca pensé sinceramente que iba a poder aplicar no solamente la antropología, sino gran parte de lo que yo pensaba sobre el mundo y lo que quería hacer de este modo, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy muy agradecida a esa oportunidad. Ya que ha sido un premio que nos otorgaron y agradecemos a la academia, es un llamado a las universidades, a la gente que investiga, estudia, para que de alguna manera, dentro de la medida de sus posibilidades, se acerque a las diferentes temáticas que tienen que ver con la Argentina, que tienen que ver con justicia, verdad, reparación y memoria, ya que todavía, si bien Argentina es un país que ha hecho mucho, uno de los que más ha hecho, todavía falta mucho por hacer, y de alguna manera es una invitación a los científicos para que hagan su aporte a esta temática. Que Juan era un gran poeta lo saben todos, que recibir un premio es algo bueno lo saben todos. Quizá no todos sepan, y ahí entroncamos con el objetivo de este encuentro, que Juan era un cultor del pensamiento crítico, y como parte de esa cultura del pensamiento crítico, se dedicó personalmente, junto con Mara, a buscar a su nieta. Entonces quiero decir que es muy importante que cultivemos el pensamiento crítico. Es lo único que nos salva de transformarnos en cosas de ese pensamiento único que el poder cultiva, para que no pensemos, para que consumamos, para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos y no hagamos nada que ellos no quieren que hagamos.